Mis amados Sahim y Ahiot, deseo muchas bendiciones de cada uno de vosotros que están siempre caminando en los senderos y también retornando a raíces hebreas. Amados Sahim y Ahiot, amigos, amigas, para mí es un gusto de compartir nuevamente un tema. Hace mucho tiempo había compartido el tema entre lo que es el Shabbat y el domingo, y en la cual se había puesto varias citas de la Sagrada Escritura, en la cual eh, se determinaba que no había absolutamente cambios, ni tampoco el Eterno había cambiado nada, ni tampoco Yeshua, en este caso conocido en medio latino, que conocen como Jesús, jamás vino a cambiar nada. Siempre lo diré que Yeshua fue un judío, maestro de Torah, y por lo tanto guardó Torah y obedeció Torah. Y si en caso tú a lo mejor igual miras que Jesús igual hablas de esa escritura, te debo decir con todo el respeto y el amor que estás viendo es lo que es en un pensamiento completamente hebreo, que tenga ciertas alteraciones por situaciones de traducciones y tantas cosas que ha suscitado durante todo el trayecto de estos tiempos, no quiere decir que no haya sido, no tenga un origen que es propiamente del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, del pueblo judío. Por lo tanto, tienes que mirar de esa óptica y por lo tanto no hubo cambios absolutamente nada de lo que se haya pretendido decir que a lo mejor Yeshua o conocido como Jesús que cambió del sábado al domingo o que es el día del Señor que por causa de la resurrección que fue una mentalidad introducida por el, el catolicismo. Por lo tanto, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, quienes vean este video, les deseo muchas bendiciones y no solamente te puedas quedar allí, sino que tengas que investigar, estudiar, meditar en cada una de ellas. Por supuesto que todo lo que yo digo no es que sea la última palabra, pero no con respecto a lo que no haya cambios, sino con respecto a lo que el Eterno ha establecido es algo perfecto y eterno. Por lo tanto, tienes todo el derecho de tú indagar mucho más todavía y poder encontrar a lo mejor muchos datos con respecto. Sé que encontrarás datos que proponen eh, tal vez decir que el sábado es una doctrina eh, permitida o una doctrina que sí es bíblica, pero te puedo decir que no. Podrás estudiar toda la escritura, no encontrarás absolutamente nada, no encontrarás ni un solo tema con respecto a lo que te apruebe que a lo mejor el Eterno haya cambiado. Por lo tanto, hoy con toda esta breve eh, declaración, entramos a un tema que yo le titulo este tema, ¿puede el hombre alterar lo que estableció el Eterno? Una gran pregunta que podríamos hacernos, ¿puede el hombre? ¿Está en la capacidad? Creo que no, pero vamos al nivel, lo que quiero es más enfocar es, todo este tema es históricamente que sí guardaron Shabbat, pero que también históricamente cómo pretendieron y metieron ese autoritarismo de religión y cambiaron lo que está establecido por el Eterno. Bien, este tema espero que sea mucho de ayuda y cuando sepas realmente lo que dice la escritura misma, espero que tú debas abandonar ese pensamiento, debes abandonar esa la forma de que está pensando que el domingo es el día del Señor, como lo llama, sino debes acudir a lo que es la bendita sagrada Torah. Y eso es lo que tiene la última palabra porque es del Eterno. El único con todas las facultades para efectuar algún cambio, como lo llamo así yo, es el autor que es nuestro único, el Eterno, Yahweh, Yud-Hei Vav-Hei. Por lo tanto, nadie puede más. Creo yo exactamente debería decir que nadie puede más hacer ningún tipo de reformas o cambios con respecto a la palabra que dio el Elohim y lo que él estableció. Por esto recordemos que Moshe, recibió los mandatos del Eterno en el monte Sinaí, dijo claramente, él lo dijo, y lo vamos a iniciar desde por allí.
que está en el libro de Devarim, o Deuteronomio capítulo 4:2. Vamos a leerlo y siempre acudir a la escritura. Y dice así: no añadirás a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos del Eterno, nuestro Elohim, que yo os ordeno. Y dice en Devarim. Hay una palabra muy importante que se menciona en el libro, en el hebreo, que se escribe en la siguiente manera, que se dice lo tosfu, lo tosifu, ¿sí? Lo tosifu al dabar, dice, ¿no? Está unido esto. Pero esta palabra lo tosifu estamos hablando que es una conclusión para el futuro. Ahora, ¿por qué dijo de esta manera entonces Moshe al pueblo? La razón que era que todo lo que el Eterno mostró en el monte tenía que ser exacto, sin cambios, agregaciones particulares por parte del hombre, que recibe, en este caso, esta ordenanza que está en Shemot capítulo 25:40. La respuesta es clara. Todo, todo lo que viene del Eterno, eso téngalo muy, muy en cuenta. Todo lo que viene del Eterno es perfecto. Y como dice eh, el, el Shelia Jacob, ¿sí? Él dice claramente en el libro de Santiago 1:7, o el nombre propio es Jacob 1:7, dice que no hay cambio ni sombra de variación. Esto hace que sus mandamientos sean sempiternos, por lo tanto, el que recibe no tiene ninguna necesidad de cambiar o reformar, como les llamo así, y Y como prueba de ello, nuevamente, pues obviamente está haciendo notar que no se puede realmente. Entonces, aún más nos aclara en otros textos más, ¿sí? Que está recordando en este caso, vuelve a hacer este recorderio por medio de Agur, que dijo en el libro de Mishlei, o Proverbios, capítulo 30, versos 5 y 6. ¿Cuál? Quiero, es la lectura. Entonces dice, toda palabra de Elohim es pura. Él es escudo a los que en él y los esperan. No añadas, no añadas. Aquí tenemos que tener una palabra muy importante, lo que es tosifu, que es no añadirás. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas aliado mentiroso. Proverbios 35:6. Aquí, en el lenguaje hebreo, encontramos igual una palabra que también es al al tosfi, ¿sí? No añadas. Esta, esta palabra está en subjuntivo presente, que es para poder expresar una incertidumbre, o sea, no hagas aparte de lo que no tengas conocimiento precisamente, es lo que trata de hacer. Entonces, miren, Misley, también tenemos otras de estas palabras. Entonces, cada uno de nuestros antepasados conocían la plenitud, la autoridad de lo que ha dicho el Eterno a los padres, y ellos transmitieron oralmente a sus hijos y así sucesivamente que vino. En este caso, Agur dice, si se añade, puede introducir ideas, lo que estás llevando es a pensar, es a introducir ideas egoístas buscando su propio beneficio. Y eso lo hace mentiroso. ¿Por qué? Porque no es la verdad lo que está, sino es una cosa que está. Por eso esta palabra, no añadir, siguió siendo replicado, por decir así, en el libro de Coelho también, o en el libro de Eclesiastés, como se conoce, en el cuyo autor se hace llamar como hijo de David, pero bueno, este está un poco en la discusión en la actualidad, existen en los eruditos que hay una discusión que si existe una autoridad, esa autoría es misterio de esto. Pero lo importante, lo que yo quiero es que nosotros entendamos esto.
es que da a entender que la palabra del Eterno no se puede añadir. A eso es lo que estamos tratando de llevar, ¿sí? Entonces, veamos igual libro de Eclesiastés capítulo 3:14, ¿ya? Nuevamente dice, he entendido que todo lo que hace a Elohim es perfecto, perpetuo, perdón, perpetuo. Noten la palabra, perpetuo, eterno. O sea, no hay cambio absolutamente. ¿Quién puede cambiar algo que está perfecto ya? Por aquello que dice, no se añadirá, ni de ello se disminuirá. A Elohim lo hizo así para que los hombres teman delante de él. Sí, ya lo dije el libro, Eclesiastés o Coele 3:14. Aquí también tenemos igual la misma palabra con la misma raíz que dice eh, Ein Eilo Osif, ¿sí? Que significa nada se puede añadir. Entonces, mire, estamos viendo muy claramente cómo en la escritura nos está poniendo bien claro, los autores nos dicen no se puede añadir. Iniciamos con esta mentalidad porque ya más adelante vamos a hablar del tema que estamos a hablar que puede el hombre alterar lo que estableció el Eterno, es lo que vamos a hablar. Siempre debemos tener muy en cuenta que la palabra del Eterno es la palabra perpetua, que significa la palabra perpetua, que significa para siempre, que significa eterno. A esto debo decir tácitamente que ninguno, ¿sí? Lo digo muy categóricamente, sí. Ni el más potentado erudito o que tenga una autoridad espiritual de alto nivel, ni el rabino de rabinos. Es más, aquí hay un gran ejemplo. Es más, nuestro rabino Yeshua Hamashiach fue un claro ejemplo que no vino a cambiar nada. Peor añadir. Por eso, ¿qué es lo que dijo en el libro de Matitiahu 5:17? Solo voy a decir una partecita que dice, no penséis que vine a abrogar la Torá. Es lo que dijo. Es dijo Yeshua claramente. Él no ha venido. Entonces, ¿cómo muchas veces pretenden cambiar, muchos con sus interpretaciones propias, lo pretenden cambiar el pensamiento que es con una situación propia del Eterno y que no puede ser alterada? Un ejemplo más que vamos a ver es que se enfatiza en este caso, Yohanan, el Talmid de Yeshua, cuando recibió revelación en la profecía mesiánica que dijo en el libro de Revelaciones, ¿sí? O Apocalipsis. Esto está en el libro de Revelaciones, capítulo 22. Sí, 22, 18 y 19. Dice, yo testifico a todo el que oye la palabra de la profecía de este rollo. Si alguno añade a ellas, note, si alguno añade, que estamos hablando de no se añadirá, ni se añadirá, ni añadiréis lo que sea, ¿sí? Si alguno añade a ella, Elohim le añadirá las plagas escritas en este rollo. Y si alguno quita de las palabras, también del rollo de esta profecía, Elohim quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de las cosas que ha sido escritas en este rollo. Revelaciones 22, 18, 19. Es importante, mis amados Ajim y Jod, observar que lo que cita de Barí con respecto a este tema que estamos tratando, que no se debe añadir. Y que el término como dije en la términa lengua hebrea, se dice lo tosifu al dabar, ¿sí? No añadirás a la palabra. Palabra que está escrita para el futuro. Esto nos da a entender o nos trae a nuestro pensamiento que hasta la existencia de Moshe frente al pueblo de Israel se da cumplimiento sin alterar o añadir. Y deja registrando a la generación futura que no, igual, o sea, advirtiendo que no se debe añadir. Por esto esta pronunciación que lo dice lo, o sea, no, lo, tosifu, ¿sí? Eso que está advirtiendo, ¿sí? También nos está dando que la palabra del Eterno no tiene que ser por ningún concepto alterado. Obviamente, esta advertencia era porque el Eterno ya sabe todo y conocía
lo que puede acontecer más adelante, que efectivamente, si nosotros notamos hoy, se ha venido viviendo esta experiencia que han alterado, han cambiado, han reinterpretado, han acomodado sus deseos doctrinales y fines propios. Es así. Entonces, por eso es que estamos viviendo en estos tiempos también ese mismo alteración o cambio que se han dado por causa del hombre, no el eterno. Quiero que sean claro y quede claro en vosotros de que el eterno no cambió absolutamente nada, no ha hecho ningún cambio, Yeshua no cambió nada, no viene a poner ningún nueva doctrina, ni nueva iglesia, ni nuevo pacto, nada. Es simplemente está haciendo es una continuidad de lo que es el plan del eterno. Ahora, observemos esto para entender un poco más de entender la palabra añadir en hebreo. ¿Sí? La palabra para decir añadir se escribe yesaf, ¿sí? Yesaf. Es la raíz que estamos hablando de lo que ya habíamos leído anteriormente, es Yud, Samek, Ilam, Ilam, Pesofit, Yesaf, ¿sí? Yesaf, pero este Yesaf viene de la raíz de Yasaf. Yasaf, que es una raíz primaria de añadir o aumentar. Alzar, añadir, aprovechar, aumentar, ¿sí? Entonces, miren, es lo que está diciendo. No, ¿sí? Lo, tosifu, que está conjugada para el futuro. Entonces, es lo que está diciendo, no se debe añadir ni se debe aumentar. También hay una palabra casi con la misma raíz, ¿sí? Que es la raíz de que significa, por lo general, una figura de acumular o aumentar, que también tiene lo mismo de remover, también significa zafá, remover o arruinar. Y lo que estamos hablando de añadir. Y también dice esta palabra zafá significa también destruir o quitar. Entonces, hemos visto esta palabra, es importante que en el lenguaje hebreo lo que nos da a entender, esta palabra que está puesto ahí en hebreo, en el libro de Devarim, claramente se habla es a lo que trae, es no aumentar, no añadir. ¿Por qué? Porque puede traer, es una forma de destruir, ¿sí? Es de remover, o sea, las cosas a mi conveniencia, o arruinar, porque si nosotros cambiamos todas las cosas, en este caso, zafá, hay una palabra también que significa arruinar, ¿qué vamos a hacer? La idea propia, original del Eterno, lo arruinaríamos todo. ¿Por qué? Por un capricho de un cambio humano que se puede hacer. Entonces, como podemos notar, la palabra añadir es aumentar más de lo que está establecido. Y con este preámbulo que estoy hablando, ahora deseo mostrar desde el punto de vista de la historia. Como le dije, en un video anterior había hablado de sábado o domingo, todo con referencias de la Sagrada Escritura. Pero ahora vamos a ver desde los puntos de los registros históricos, que también nuestros hermanos israelitas que guardaban Shabbat, ¿sí? En los primeros siglos, nuestros hermanos seguidores de Yeshua, y los judíos en sí, el pueblo de Israel en sí guardaba Shabbat. Como también en la historia quedaron también igual manera registrados de quienes hicieron este cambio de Shabbat a domingo. De esta manera, quebrantando esta manera todos los principios del Eterno que entregó mediante la Torá. La pregunta que hacemos es, ¿los mandatos del Eterno se cumplen todos o parcialmente? Es la pregunta que debemos plantear. Y planteate tú también en tu mente. Allí, ¿se cumple todos o parcialmente? O lo que me conviene. Por supuesto eh, que tenemos que cumplir todo. ¿Sí? Porque, ¿por qué es lo que yo estoy planteando esto? Porque la mayoría de las religiones, con la Iglesia Católica a la cabeza, como madre de todos que ha sido incurrido en este cambio, ¿sí? Esta iglesia incurrió en estos cambios y pues obviamente este cambio fue también para otros. Entonces, ¿por qué lo hicieron ellos? En este caso, supuestamente la Iglesia Católica o la Iglesia Universal, porque tienen, dicen ellos, la autoridad como iglesia. Y entonces procedieron
a cambiar y para que se celebre el domingo, que es el día llamado Día del Señor. Cambios que se dieron más o menos, no más o menos, estamos dando más o menos por la época del siglo cuarto. Y este cambio cometido por la Iglesia Católica ha trascendido hasta estos tiempos. Y como prueba de ello tenemos muchas iglesias, inclusive protestantes, evangélicas y otros que igual están practicando. Ante estas aseveraciones, mi propósito es dejar en claro de la existencia documental que en los tiempos antes de llegar a este cambio, hay registros que nuestros primeros ajim o hermanos de la Emuná guardaban el Shabbat y no otros días, ¿sí? No en este caso refiriéndome al domingo, como lo conocemos como el día del Señor. Pero este día del Señor también se conoce adoración al sol invicto. Por supuesto, por estas contraposiciones eran las persecuciones, porque el pueblo del Eterno guardaba el Shabbat, entonces las persecuciones eran porque guardaban los mandatos del Eterno, ¿sí? Pero que al fin todo esto se dio un final con el edicto de Milán, el edicto 313, ¿sí? Que dice en la primera parte se establece que el principio de libertad de religión para que todos los ciudadanos y como consecuencia se reconoce, dice este dicto, explícitamente, perdón, a los cristianos el derecho a gozar de esa libertad. El edicto permitía entonces practicar la propia religión, no solo a los cristianos, sino a todos, cualquiera que fuere su culto. Es lo que se dio en el edicto de Milán 313. Este edicto es una de las evidencias que da a entender de que la existencia de quienes eran observadores del Shabbat, en este caso, sí, nos trae muy claramente que nuestro pueblo de Israel, y conocidos como los judíos, y además eran muchos seguidores de Yeshua, mientras en los gentiles que esto se desataba, el paganismo con la adoración al sol invicto, donde viene este caso el sincretismo religioso, cultural, político, es lo que comienza a haber esa lucha, porque nuestro pueblo guardaba el Shabbat y en cambio también por esta situación del sincretismo que comenzó a mezclarse, otros en cambio iban guardando el domingo o el día del sol invicto. Entonces, vemos, de acuerdo a la historia, que más o menos eh, más tarde, por la época del año 321 después de la era común, o como le dicen después de Cristo, le dicen, Constantino I el Grande decreta que el día del sol invictus, sería observado como el día de reposo obligatorio. Vuelvo, repito, Constantino I el Grande decreta que el día del sol invictus será observado obligatoriamente. ¿Sí? Esto, esto data por el 7 de marzo del año 321 por el siglo cuarto, ¿sí? El emperador romano, en este caso el emperador romano Constantino, como le dije, el primero el grande, decretó que el domingo, sí, que el domingo, venerable día del sol, más tarde nombrado por la Iglesia Católica como el día del Señor, fuera considerado como un día de descanso para jueces, plebes, oficios, y este día de reposo, en tanto que los campesinos pueden continuar trabajando, así se lo declara, hubo el decreto. Entonces, miren, esto está tomado, están ahí registrado en los libros de historias del Código Justiniano, en el libro 3, el título 12, el párrafo 2 y 3. ¿Sí? Pueden entrar y buscar allí, investigar. Entonces el emperador Constantino en ese año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo.
de esta manera prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones, trabajos, y únicamente se permitía a que los labradores, los trabajadores, los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable, por supuesto. Una ley posterior del año 425 prohibió celebraciones en toda clase de representaciones teatrales y finalmente por el siglo VIII se aplicaron en todo rigor al domingo cristiano, las prohibiciones del sábado judaico. ¿Sí? Ahora, sí podemos observar quién se atreve a efectuar este cambio. Ya nos podemos darnos cuenta. No es el autor del, del mandato, sino un hombre investido de poder romano que fungía en este caso ser el emperador, seguramente fue con una dedicatoria contra quienes guardaban el Shabbat, ya que en este caso solo el pueblo de Israel, el pueblo judío, observaba el Shabbat, obedeciendo en toda, eh, eh, diríamos, en todo honor y respeto, y honrando al Eterno que guardaba en este caso a ese principio. Pues la respuesta en este caso es más que clara. ¿Quién es? Por supuesto, ya lo tenemos en la idea que es Constantino. Y el día del sol, porque él era, en este caso, quien adoraba así. No solo es para Constantino, en este caso, un día de específicamente cristiano, ¿no? Sino que tiene ahora ya doble rostro, cristiano por un lado, pagano por otro lado. Y cada uno puede hacer uso de él según sus conveniencias, ¿sí? Eso también hay una parte que habla en el bote Benedictoni, allí están esos libros, ¿sí? Hay otra opinión también con respecto, estamos hablando de cuestiones de historia, otra opinión también asevera que siempre se guardó Shabbat, que, que hay un extracto titulado El día de reposo en la iglesia primitiva, se titula, que lo vamos a tomar de, de Fire Estudie Sur de lunes Therapeutes del año de 1889 de la página 82. Dice esto así, textualmente, eh, vamos a leer textualmente esto lo que dice. Ya, textualmente dice, se sabe que los cristianos durante mucho tiempo celebraron el día del sábado al mismo tiempo que el primer día de la semana. Repito nuevamente textualmente esto. Se sabe que los cristianos durante mucho tiempo celebraron el día sábado al mismo tiempo que el primer día de la semana. ¿Sí? Conti- Continuando, ahora también tomamos otro dato. Sócrates, el escolástico, continuador de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, afirma también en su época, a la primera mitad del siglo V, casi dice, todas las iglesias celebran el sábado. Señala a Roma y Alejandría como excepción a la regla. ¿Sí? Que está eso en el volumen 22 de Birney. Entonces, miren, estamos viendo que sí hay registros que siempre celebraron es en día sábado o Shabbat. Ahora, veamos algo también, como estamos viendo la historia, de lo que se habla en el siglo I. ¿Sí? En el siglo I dice de esta manera, que Jesús observó el sábado durante su vida terrenal es algo que no se puede discutir. He aquí lo que dice Godet. A propósito de las curaciones realizadas en el séptimo día de la semana, no estamos en absoluto de acuerdo en que,
con esas curaciones Jesús infringiría realmente la letra del mandamiento mosaico. Lo único que se saltó fue la barrera de estatus arbitrario con las que los fariseos habían rodeado al cuarto mandamiento. Jesús fue desde el principio hasta el fin, siervo de la circuncisión, ¿sí? Como dice en Romanos 15:8, es decir, un observador escrupuloso de la ley. Noten lo que está diciendo. En cuanto a la información de Juan 5:17, no es contraria a la noción de reposo sabático. Significa únicamente, mientras que el Padre trabaja en la obra de la salvación de la humanidad y esa obra no sufre, evidentemente, interrupción alguna que en ningún momento, y menos aún en el día sábado que cualquier otro día. El Hijo del Hombre no se va a cruzar de brazos y va a dejar al Padre que trabaje solo. Si esa declaración no contradice en nada al reposo del sabático bien entendido. Esto está en el Commentary sur Evangelii de James, cuarta edición, total del año de 1903, páginas 191 y 92. También habla eh, Tomás Lejur de Signor, tomo 2. Dice, a ver un momento, dice, la iglesia primitiva de Jerusalén y en general los judíos cristianos observaban escrupulosamente el sábado. Otro dice, en este caso, la Edi de Prensis de Siècle Apostolique del año de 1889. Los discípulos de Palestina celebraban escrupulosamente el sábado y las fiestas judías. Otro también de Fouart Saint-Paul dice, la mayor parte de los fieles, siguiendo el ejemplo de sus hermanos de Israel, normalmente aceptaban observar el sábado. Miren, como ya hemos aseverado que en el siglo I se menciona que siempre guardaron el día de Shabbat, día sábado, aunque la lucha obviamente era dura por el sincretismo surgido, porque en los siglos II, el 3, ya viene el decaimiento a guardar eh, ya introduciéndose con el llamado el Día del Señor. Y como evidencia, pues obviamente Tertuliano también dice algo al hablar que ese día del sol invicto, ¿sí? Tertuliano dice, es gozoso para los cristianos, ¿sí? Así lo dice él. En otro lugar, en la apologética de defensa de los cristianos, es lo que dice eso, Tertuliano, ¿sí? Habla de ello que dice, mencionando que el día del sol es como un día de gozo para los cristianos. Y es así como se vino desarrollándose prácticamente vertiginosamente la celebración del domingo que venía surgiendo y surgiendo. Y como ya está claro, no porque el Eterno, no porque Yahweh haya cambiado, sino porque el hombre ha manipulado este cambio. Y que en los siglos, en este caso en los siglos cuarto y quinto, también Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica dice, constata que el sábado había sido reemplazado por el domingo. Y los primeros cristianos, llamados así en la época como estaban aún casi todos agrupados en la capital judía, se dice que sus reuniones especiales, las nuevas sinagoga que habían constituido desde el primer momento fuera de Jerusalén, la más alta expresión de su vida religiosa colectiva era, para con los judíos, la reunión semanal de la sinagoga. Estas reuniones tenían su lugar el sábado. ¿Sí? Está tomado de Ducensi Orígenes de Culto de Chestin, quinta edición. En el siglo II dice que la tolerancia a guardar ya el domingo fue avanzando mucho más. Fue para los cristianos ya como se dijo, pues fue ese gozo, guardar el domingo. Mientras que el judío
pues obviamente era el sábado o el Shabbat, que más adelante surge una recesión que parece haber sido interpolada ya en el siglo cuarto, presentando una idea diferente. Esta idea diferente es de esta manera, que dice lo siguiente: no, no debemos observar el sábado judaicamente, gozándonos estar ociosos, sino que cada uno de vosotros observe el sábado espiritualmente, gozándose en la meditación de la ley, no del reposo corporal. Y después de haber observado el sábado, que todo amigo, bueno, les leo tal como está, de Cristo, observe el domingo, el día de la resurrección, el día real superior a todos los demás. Según el criterio que ellos ya ponen, su idea es que el día domingo es superior a los demás. Hasta este punto llegaron las ideas de ciertos pensadores de aquel entonces. Como podemos ver, sobrepasándose la autoridad divina, vienen y quebrantan las ordenanzas del Eterno. Pero, ¿qué dijo nuestro abacados? A través de sus profetas, con las prácticas que son fuera del mandamiento del Eterno, dijo claramente: así dice el Eterno, no aprendan las costumbres de las naciones, ni tengan temor a la señal de los cielos, aunque las naciones tengan temor de ellas. Libro de Jeremías 10:2. Obviamente, este llamado de atención es porque la reverencia se da aquí, al sol invictus, al llamado en este caso más tarde el Día del Señor, que fue propagado por Constantino. Que esto hace alejar de los mandatos, ¿sí? Vos que hasta hoy se sigue siendo confrontante a obedecer al mandato del Eterno. ¿Por qué? Porque en estos tiempos también se vive una propagación, ¿cierto? Hoy estamos viviendo igual, extremadamente equivocada, que guardan el día domingo y no el Shabbat que el Eterno estableció. ¿Y qué dice realmente en la palabra? ¿Qué dice en el Tanaj, en la escritura de los profetas? Vamos a ver lo que dice Ezequiel 11:12. Dice, Ezequiel 11:12, dice, y sabrán que yo soy Yahweh, pues no se han conducido conforme a mis mandamientos, ni han puesto por obra mis leyes, sino que han hecho según las costumbres de las naciones que los circundan. Miren, el Eterno ya está todo realmente diciendo lo que está pasando, no solamente es en estos tiempos, sino también antes ya venían estos problemas, antes de la manifestación de Mashiach y luego del primer siglo, el segundo y el tercero, que vino estas situaciones prácticamente en contra de los principios divinos. Con todo esto que estoy mencionando, ya tenemos una reflexión que tomar. Mirar que el domingo no es una inspiración divina, no es mandato divino. En cambio, como el Shabbat sí es el mandato del Eterno. Por eso, nosotros lo que tenemos que inclinarnos es nuestra obediencia a lo que manda el mandato que es por inspiración divina, la que fue desde el principio, la que el Eterno mismo instituyó, la que dice en el libro de Bereshit, y les voy a leerlo, primeramente en el, en el lenguaje hebreo, les voy a permitir leerlo, por favor. Permiten. Listo. Dice, Vay Hulu Hashamayim, Behaares Bekol Seba, Baikal Elohim Bayom Hashvi, Melakto Aser Asa, Baishbot Bayom Hashvi Mekol Melakto Aser Asa, Baibareg Elohim Et Yom Hashvi, Baikadesh Otoki Bo Shabbat. Mikol Melakto Aser Bara Elohim La Asot. Dice en el lenguaje español, así los cielos y la tierra fueron
dice terminados, ¿alá? Terminados y todas las huestes de ellos. Y en el sexto día Elohim terminó el trabajo que él había hecho y así reposó en el séptimo día y toda su obra que él hizo. Y bendijo, Bai Barej, y bendijo Elohim. El séptimo día hizo santo, Kadosh, apartado, que significa Kadosh, porque en Shabbat reposó Elohim de toda creación que hizo. Miren, las escrituras están más que claras, que desde el comienzo en este caso, este registro que está de la Torah que se está describiendo, da a conocer quién estableció el Shabbat y para qué lo establece. Este día es considerado apartado, como dice santo, apartado. En hebreos se dice kadosh, ¿sí? Claramente dice que luego de 6 días, el reposo, o sea, el séptimo, que es Shabbat. Es, Shabbat es menujá. ¿Qué es menujá? Menujá es descanso, menujá es la calma, menujá es el regocijo también. En el pensamiento hebreo se traduce el nivel de felicidad en este caso. Es un día de cese de actividad cotidiana y dedicar al estudio de la Torah, aclarando que la celebración no es exclusividad. Esto sí, no es exclusividad solamente para los judíos, sino para todo aquel que se dispone a guardar sus mandamientos y honrar al Eterno, o sea, obedecer. Hay algo importante que resaltar, lo que dice el verso 3. Bai barej en hebreo, en español, y bendijo. ¿Qué es lo que bendijo? Este día, este Shabbat, fue bendecido por el Eterno, porque ese día es importante para su creación, que debe entrar en una relación, ¿sí? El creador con el creado. Por eso son los ceses de actividades cotidianas. Ahora es para entrarnos en una relación de intimidad, de felicidad, de regocijo en lo que es Shabbat. Quiero citar también otros datos históricos, aparte de lo que ya habíamos citado, que hace referencia que los primeros seguidores de Yeshua, los judíos, que siempre guardaron Shabbat. Por el siglo IV, en el canon 26 del concilio de Elvira, revela que la Iglesia de España durante esa época guardaba el Shabbat, el séptimo día. En cuanto, ahí es lo que dice, en cuanto al ayunar cada Shabbat, resuelve que se corrija el error de ayunar cada Shabbat. Esta resolución del concilio estaba en directa oposición a las regulaciones de la Iglesia de Roma que se había llevado a cabo de imponer ayuno al día sábado, con el fin de humillarlos y hacerlos aparecer una repugnancia a la gente. O sea, es una forma que estaba. Esto se hablaba del concilio de Elvira del 305 después de la era común. También hay otro dato que dice Ambrosio. El celebrado obispo de Milán, que es este Ambrosio, dijo que cuando él estaba en Roma, ayunaba en el Shabbat, pero cuando estaba en Milán, no ayunaba. Esto dio lugar a un proverbio que se dice, cuando estás en Roma, compórtate como Roma. Pero ¿qué es lo que le voy llevando la idea a esto? La idea es que le estoy diciendo que el Shabbat siempre ha sido guardado. Y miren que ellos estamos hablando de estos deditos de Milán y todo eso, ¿sí? Entonces, son cosas que están registrados en la historia, ¿sí? San Atanasio, obispo de Alejandría, afirma que se reunieron en Shabbat no porque fueron infectados al menor forma con judaísmo, sino o se reunían en el día de Shabbat para adorar a Yeshua el Mesías, el Señor del día del reposo. En la iglesia de Milán, en ciertas cosas seguían a las iglesias del Oriente. Parece que el Shabbat se mantenía en alta estima y unido también con el domingo. O sea, había como le dije al inicio, es un secretismo que estaba viviendo. Esto está tomado de la historia del Shabbat, ¿sí? De la historia del Shabbat.
El Oriente y la mayoría del mundo. Los cristianos primitivos fueron muy cuidadosos en la observancia del sábado y del séptimo día. Todas las iglesias orientales y la mayor parte del mundo observaban el sábado como una festividad. Atanasio también nos dice que ellos mantenían asambleas religiosas en sábado, no porque estuvieron infectados con judaísmo, sino porque adorar a Jesús, el Señor del sábado, es lo que hicieron así. Epífano dice lo mismo, ¿sí? Todo esto está tomado de lo que es de las antigüedades de la iglesia cristiana, de, obviamente están esos en inglés, que traducirlas. En España, en el año 400 después de la era común, Ambrosio santificaba el séptimo día como el sábado, como él mismo lo expresa. Ambrosio ejerció gran influencia en España, en donde también se observaba el sábado. En Wilkinson, página 68. La idea de la preeminencia del domingo sobre el sábado proviene de una interpretación que hace de la Biblia y de la tradición de la naciente Iglesia Católica, con sus concilios y escritos de los llamados que es, en este caso, los padres de la Iglesia. Entonces, aquí voy a citar lo que dice. Ignacio de Antioquía, quien fue ordenado obispo del mismo, por Juan el Apóstol, en el año 110 escribió, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieran a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor, o sea, el domingo, día en que surgió nueva vida por medio de él, o sea, se están refiriendo a Jesús, ¿no? De su muerte. Miren, así es como viene avanzándose los cambios y quién es el mentalizador del domingo, ya vayan teniendo la idea. Ahora en el siglo XVI, en el concilio papal tuvo un siguiente apéndice. Dice así, lo voy a leer igual textualmente. Recuerden todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado por Dios, dice sí, ¿no? Y aceptado y observado no solo por los judíos, sino también por todos los que querían adorar a Dios. No obstante nosotros, aquí dice, no obstante nosotros, los cristianos, hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor, que es domingo. Mire, así es como viene produciéndose estas situaciones bastante complejas que hoy en día muchas veces la gente no quiere entender de dónde. No es día establecido por el Eterno, es lo que estoy tratando de llevar a que se entienda a través de estas situaciones históricas registradas. Ahora veamos un párrafo también que habla según el texto del Catecismo Doctrinal. El Concilio de Trento transfirió en el año 1566 el descanso del primer día. Dice, complace a la iglesia, que ellos lo que dicen, complace a la iglesia de Dios, que la celebración religiosa del día de Sabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. Bien, vemos cómo viene la iglesia católica interfiriendo mucho para estos cambios. Sin embargo, de haber estos indicios atentatorios, que yo los llamo, en contra de la ordenanza del Eterno, que estableció que es el Shabbat, que es el día consagrado para el Eterno. Pero ¿qué pasó? Los concilios no les importó, sino que cambiaron al día domingo, y de esta manera tratando de borrar toda práctica que el pueblo del Eterno guardaba en ese tiempo. Y hasta hoy también se ha trascendido esta situación y muchos que piensan que el domingo es guardar correctamente. Y como la palabra del Eterno, ¿sí? Me ha pasado, ni, no ha pasado, ni pasará. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno es perpetua, no puede cambiarse. Como le dije al inicio, es imposible que el hombre tenga valor para cambiar. Hoy seguimos, claro, obviamente lo hicieron, ¿no? Sí lo hicieron, despertando para que muchos retornen, en este caso, al Shabbat, ¿sí?
Estamos en eso. Por eso estamos hablando del tema, estamos hablando escrituralmente, estamos hablando históricamente como estaban registrados que nuestros primeros seguidores de Yeshua siempre guardaron Shabbat, ¿sí? Nuestros hermanos de Yeshua guardaron, obedecieron la Torah. Datos como estos dan mayor fuerza para nosotros, obedecer al Eterno, eso es lo que tenemos que hacer. Miren, lo que en el año 363 del concilio de la Odisea, en el canon 16 dice lo siguiente: los evangelios serán leídos en Shabbat, junto a otras escrituras sagradas. Ahí está, eso es evidente lo que era el Shabbat. Así es como se vivía en aquellos siglos. Y esto hace notar que siempre se guardó el Shabbat, mis amados hermanos, donde se estudiaba y se leía la Torah. Se estudiaba la Torah. Ahora, para tratar de desviar de estos principios, tuvieron que inventarse que ya no se debe celebrar Pesaj y fechas como cuáles que estaba descrito como la circuncisión, que no se debe practicar ya poniendo esto. ¿Por qué? Porque supuestamente ponían como que fuera algo hostil las prácticas judías, como que era algo malo, algo que no vale la pena hacerlo. Y además, no solo eso, impusieron trabajos para que se hagan el día sábado. De esta manera, llevando a quebrantar el día sábado. Seguimos viendo otros registros históricos. Ignacio de Antioquía, quien fue ordenado obispo por el primer Juan Apóstol en el año del 110, escribió de esta manera: si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor, el domingo, día en el que surgió nuestra vida por medio de la muerte. ¿Sí? Ese está en Epístola de Magnesio 9.1. Justino Mártir dice que vivió entre los años 100 y 164 en su primera apología escrita. En el capítulo 167 dice que el día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Celebramos esta reunión general el Día del Sol por ser el día primero en que Dios transformó las tinieblas y la materia hizo el mundo. Y el día también en que Jesucristo, dice, estoy leyendo exactamente lo que dice, nuestro Salvador resucitó de entre los muertos, pues es saber que le crucificaron el día antes del día Saturno, o sea, del domingo. Y el siguiente día de Saturno, que es el día del sol, se apareció a sus apóstoles, o sea, a los discípulos, y enseñándoles estas mismas doctrinas que nosotros le exponemos para su examen. Pensamientos que ellos están introduciendo y así lo hicieron y lograron. Jerónimo de Estridón vivió, dicen, entre el año 340 a 420, que escribe lo siguiente: los paganos los llaman Día del Sol y debemos reconocerlo como tal, con la mejor voluntad, puesto que en ese día apareció la luz del mundo y ese día amaneció el sol de justicia. Entonces, llegamos a una situación bastante entendible de que no es por la palabra del Eterno que está establecido. La obligación del domingo. En el, como es en el Catecismo de la Iglesia Católica, 2180 dice que el mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de preceptos, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior de la tarde. Está en esto tomado del Catecismo Iglesia Católica. También se toma de un resumen del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice en el 2190, el sábado que representaba la coronación de la primera creación es sustituido por el domingo.
que recuerda la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. Cosas que no tienen asidero nada de respaldo de la Escritura. Ellos lo hacen, lo cambian, ¿sí? También hay otro punto que dice, según el texto del Catecismo Doctrinal, en el año 1566 del Concilio de Trento, dice, transfirió el descanso del primer día, que vuelvo a leer, complace a la Iglesia de Dios, que la celebración religiosa del día sábado se debe transferir al día del Señor, que es domingo. Fin, como vemos todo esto, estas añadiduras, digo añadiduras, porque no fue solo el domingo, sino tanto la Pascua, la Navidad, culto a los santos, los difuntos, la veneración y la idolatría, etcétera, etcétera. Pero dice, pero ¿qué dicen realmente la Torá y el Tanaj? Que no se debe añadir. Así iniciamos este tema. Sin embargo, la Iglesia Católica se tomó estas atribuciones, la que trajo una contradicción rotunda contra todo lo que ha establecido el Eterno. Roma, la cuna de las doctrinas añadidas, se hizo madre de las iglesias protestantes y los cristianos evangélicos ahora, hasta ahora. ¿Y por qué? Porque practican ciertas doctrinas, como celebración del Día del Sol, o sea, celebran el domingo, celebración de la Pascua, creen en la Trinidad, quebrantan el mandato de lo que habla el Levítico 11, celebran Navidad, y etcétera, etcétera, ¿sí? Todo esto son, son tradiciones completamente creados por el hombre, y guardar esto es justamente lo que dijo Yeshua. Es lo que dijo Yeshua. Y vanamente me reverencian enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres. Marcos 7:7. Esta vez me he permitido citar datos históricos, como dije hace un rato, que están registrados tanto en los siglos primeros, que guardaron el mandato del Eterno, nuestros, que es el Shabbat, ¿sí? Pero también datos de quienes se atrevieron a pasar la autoridad divina y anularon guardar este día, en este caso del Shabbat. ¿Para qué? Para por su propia cuenta y su autoritarismo, decir que ahora debe guardarse el domingo. Por eso es lo que fue. Termino con esta situación diciendo, esto fue el 7 de marzo del 321, como dice en la historia, el emperador romano Concilio Constantino I el Grande decretó que el domingo, el día del sol, fuera considerado como el principal del día de la semana. Y de esta manera, reemplazando al día del reposo, que era el sábado. Finalizando este tema, que si investigamos seguro encontraremos muchos datos, pero por hoy este tema lo dejo para vuestra reflexión, a que volvamos a honrar, a respetar, a escuchar y obedecer al autor, que es el eterno Yahweh, el uno, el único, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Digo realmente, mis amados Ajim, Yahyod, hermanos, amigos y todos los que vean este video, digo hasta aquí es para que tú también busques y investigues y tengas el verdadero panorama de todo esto y puedas darte cuenta que lo que estás haciendo es yendo en contra del mandato del Eterno. El Eterno dijo que se debe guardar el Shabbat, pero quienes cambiaron, como en este caso acabo de decir nuevamente, que lo que suscitó el 7 de marzo del 321, Constantino I el Grande fue el que dio esta situación, este decreto, por decir así, para reemplazar el día del Señor del Sol Invicto por el día sábado. Y de esta manera hoy muchos vienen celebrando, muchos, pero
También debo agradecer al Creador que muchos están despertando para guardar lo que es Shabbat poco a poco. El Eterno está volviendo nuevamente a hacer surgir a su pueblo que tiene que levantarse para honrar al verdadero Creador que lo estableció bajo su mandato. Y este mandato está escrito, como habíamos visto ya en el libro de Bereshit, ¿sí? Capítulo 2, el 1, 2 y 3, está allí. No es un invento ni de Moshe, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ni de los profetas. Si muchos dicen que Yeshua vino a cambiar, es mentira. Revísalo bien en todo, léelo con mucha atención los evangelios y te vas a darte cuenta que allí lo que Yeshua guardó es el Shabbat, porque él entró a las sinagogas en Shabbat, él leyó la Torá en Shabbat, él hizo las cosas en Shabbat. Allí estuvo guardando como un buen judío, como un buen maestro de Torá. Por lo tanto, no hay peros, no hay pretextos para decir es que vino a cambiar. No, por eso dice la Escritura que Él no vino a abolir nada, no vino a cambiar nada, sino Él vino a dar una correcta interpretación. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanas, líderes que están frente a una congregación, que están frente a un grupo dirigiendo. Abran sus ojos, enseñen lo correcto, porque eso es lo que rendirán cuenta, eso es lo que darán cuenta ante el Eterno, de que Él les tomará la lección que diste tú. ¿De acuerdo a la Torá o de acuerdo a las tradiciones que creó la Iglesia Católica tal como hemos leído históricamente? ¿A cuál te aferras? ¿A cuál te respaldas? Pero por mi parte, diré, lo que dice la Torá es la máxima autoridad divina del Eterno. Que el bendito sea les bendiga a cada uno de ustedes. En Yeshua HaMashiach, bendiciones para todos. Hasta una próxima ocasión.